se queda con la cosa. Bueno, Eso es viejo. mire, ayer el Banco Central dio una información interesante sobre el efecto que aparentemente están teniendo las políticas monetarias en la economía dominicana. Dice el Banco Central que la inflación se dio en el último, bueno, este trimestre del año, este de abril, no es trimestre, digamos agosto, lo fije en agosto. Plantea una inflación que interanual, o sea, agosto a agosto, se coloca en 8.8%, una reducción con respecto a la interanual relacionada con abril de casi un 1%, porque estaba en 9.64, 0.84 puntos. La que, bueno, la que es la inflación subyacente, que digamos es la que excluye una serie de variables que son fluctúan más en la economía, precio de combustibles, precio de algunos productos de naturaleza particular, como fruta, cosas así que pueden variar con frecuencia, en 7.12, o sea, es un índice más cercano a la realidad. Establece que algunas de las razones por las cuales estas cifras están en este lugar se debe a la dinamización, a la actividad dinámica del sector agropecuario, así como a las medidas de política monetaria y los subsidios que ha estado aplicando el gobierno. Yo sé que mucha gente, este tipo de cosas, dice, bueno, yo no siento eso en el supermercado, y es normal, eso siempre ha pasado, eso es como el crecimiento económico, que todavía el Banco Central afirma se mantiene en el ritmo que está esperado, sobre un 5%. Y mucha gente dice, bueno, yo no siento eso. Bueno, estas son cifras, el Banco Central no establece eso preguntándole al Mesías aquí en cuánto compra los plátanos. Una canasta de precios que se hace una encuesta de cómo se están moviendo con relación al mercado, se hacen comparaciones con periodos similares, se ponderan los productos a nivel de la demanda o hasta por quintil, qué tipo de poder adquisitivo busca tales perfiles con mayor o menor frecuencia. Entonces, se hacen estos estudios y al final, yo sé que esto tal vez usted no lo ve en la factura del supermercado, cuando va al colmado, cuando va a una actividad recreativa, pero lo que esto sí refleja es que las medidas que se están tomando, que evidentemente tienen un impacto en otros sectores de la economía, porque como sabemos no hay almuerzo gratis en materia económica. Entonces medidas como el incremento en la tasa de política, que van 500 puntos en casi un año, o sea 5%, 500 puntos básicos, que tienen un efecto que afecta los financiamientos. Bueno, tiene la parte positiva que ayuda al control de los efectos inflacionarios. Esto es un reflejo también de lo que está pasando en la economía global, que poco a poco ha ido cediendo a los efectos de la inflación asociada a la pospandemia y luego a la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Esto también está pasando en los Estados Unidos. Europa tiene un perfil un tanto diferente, pero Estados Unidos, América Latina sobre todo, ya comienza a ceder en inflación y comienzan a verse niveles de crecimiento importantes. Esto, señalado por el Banco Central ayer, repito, tal vez usted no lo ve en su factura del súper, pero es la realidad de que las cosas están comenzando a indicar que el camino hacia adelante pudiera ser hacia mejor. Esta mañana llamó un ciudadano temprano al programa y le hacía la observación a Gustavo y a Eduardo Tavares de lo que había reflejado la encuesta de la CD Media con respecto a que el asunto económico, lo de la canasta familiar, lo de los altos precios, es la cuestión de mayor preocupación para los ciudadanos dominicanos. Y decía que a propósito de la información del Banco Central, ¿cómo era posible que pasara una cosa y pasara la otra? Si ambas cosas son ciertas. Eso que observa Oscar en esa dirección, eso la gente va a ir a los supermercados, va a ir al colmado y se va a encontrar los precios caros. Decía en el día de, bueno, antes de ayer, teníamos en el programa el lunes
a José del Castillo, que fue ministro de Industria y Comercio, senador de la República por Barahona, un hombre que maneja temas económicos, es abogado, y hablaba sobre la información que ellos manejan como políticos de oposición en el sentido de un alto componente especulativo que se ha dado. Y es verdad, o sea, en adición a todo esto que está ocurriendo, a los efectos que pudiéramos estar sintiendo y denunciando por la guerra de Rusia y Ucrania, por los efectos posteriores sobre la pandemia, es verdad que hay un componente especulativo, quizás motivado por el hecho de que algunos importadores piensan en el costo de la próxima importación o el comerciante en el costo de reposición de inventario, y cuando hay esa situación de coyuntura de inseguridad se tiende a eso. El gobierno no lo enfrenta ni lo denuncia, quizás porque también lo entiende. El gobierno intentó a través del establecimiento de tasa cero en más de 60 productos, que no ha funcionado para nada. Eso no ha operado. El efecto que el gobierno creía que se iba a recibir no lo ha sentido absolutamente nadie. La cosa sigue igual o peor con respecto a ese asunto. Pero creo que a pesar de ese panorama, lo que está indicando el Banco Central es una realidad. Eso es así. Eso es parte, es como el tema aquel de que el modelo económico dominicano había fracasado, y el mismo Héctor Valdés Albizu en un escrito que publicó dijo: no ha fracasado el modelo económico, lo que falta por corregir es el sistema de distribución de riqueza, que ciertamente hay un grupo que tiene mucho, que tiene posibilidades por diferentes razones que están ahí, capacidades, oportunidades. La economía tiene un cierto manejo como de equilibrismo. Cuando usted cierra y aprieta por un lugar, con esto de la cuestión de las tasas de interés de política monetaria para evitar que siga disparándose la inflación, desde la plataforma fundamental, que ese es uno de los componentes, las tasas de interés para financiamiento de los bancos y para controlar el circulante, la masa monetaria, la gente dice: yo no siento eso, ¿con qué se come eso? Voy al supermercado, un oyente también que llamó al programa refería que la carne de res había incrementado en 35 pesos el precio, la libra. Entonces son cosas que la gente se encuentra en el día a día. Y son realidades. Y hubo un momento en que se le llamó a los supermercados la casa del terror. Y hubo un momento en que esa misma casa del terror, cuando usted llegaba, no encontraba precios con los códigos de barra, que es el sistema automático de colocar los precios, porque había que colocarlo manualmente, o sea, escrito en un papel, y lo ponían uno en la mañana, en el mediodía colocaban otro, y en la tarde y noche cerraba con otro precio. Eso porque había... Eso fue en el 3. En el 2004. Ah, 2003. Sí, Digo, no ahora. 2003, Sí, más sí. o menos, sí. Eso ocurría. Pero ocurría, Sí, sí, sí. para que tú veas cómo son las cosas. Ahora yo digo, ¿quién quiere que se le vaya de la mano y que ocurra una cosa mala que pueda inestabilizar y crear un problema en República Dominicana, social, político, que no vengan inversionistas extranjeros, que no vengan turistas? Creo que el que gobierna no tiene ese propósito. Pudieran existir, digamos, que falta en algunas medidas, falta de acertar en ciertas cosas, y por eso lo importante de escuchar y debatir estos temas, hacerlo con la capacidad y con el deseo de que las cosas salgan bien, porque si al gobierno le va mal, si mal gobierna, si ejecuta mal, pues a todos nos afecta, y hay que hacer las cosas pensando en ese propósito, no queriendo que para llegar al poder, para volver o para llegar por primera vez, que el gobierno fracase y que el país sufra las consecuencias. Mire, hay un elemento en medio de todo esto que a la gente le puede llamar la atención, y es el hecho de que tenemos una tasa de cambio estable. O sea, no debería haber ese ingrediente especulativo a partir de un componente fundamental para sentir algún tipo de preocupación o depresión. La tasa de cambio ha estado estable, es más, el peso dominicano se ha ido apreciando. Eso debió ser un elemento, un componente llamativo para entender que no deberíamos estar en lo que se está observando con respecto al movimiento de especulación que puede darse. Pero cuando hay inseguridad, cuando no hay una cantidad suficiente, bueno, el tema de oferta y demanda, eso presiona de alguna manera y se producen estas cosas. De modo que vamos a ver qué ocurre, pero creo que son buenas noticias las que está